Fue uno de los pilares fundamentales y principales líderes del Cártel de Medellín. También tuvo un rol clave en la conformación del MAS, Muerte a Secuestradores, organización que sentó las bases para la posterior creación de los grupos paramilitares en Colombia. Jorge Luis Ochoa, a diferencia de otros miembros del cártel, no seguía órdenes directas de Pablo Escobar y prefirió operar desde la inteligencia y los negocios en lugar de la violencia, lo que le permitió evitar el trágico destino de muchos de sus socios. Jorge Luis Ochoa nació el 30 de septiembre de 1950 en Medellín, Antioquia. Venía de una familia acomodada. Su padre, Fabio Ochoa Restrepo, era un próspero ganadero y presunto narcotraficante, mientras que su madre, Margot Vázquez, administraba un exitoso restaurante llamado La Margarita, ubicado a las afueras de la ciudad. Jorge Luis creció junto a sus 8 hermanos, 2 de los cuales, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez, fueron también piezas clave en el Cártel de Medellín y en el tráfico de drogas en Colombia. Desde su juventud, Jorge Luis y sus hermanos abandonaron los estudios para enfocarse en generar riqueza, primero por medios legales, ayudando a su padre en la ganadería y a su madre en el restaurante familiar. Existen diversas versiones sobre cómo Jorge Luis Ochoa se involucró en el horrible mundo del narcotráfico. Una de las más difundidas señala que, cansado del trabajo como camarero en el restaurante de su madre, viajó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Primero se estableció en Texas, donde trabajó como chalán, y luego se trasladó a Miami. En ese entonces, la marihuana dominaba el mercado de las drogas ilícitas, y la cocaína aún era vista como un producto exótico con un comercio de bajo impacto. Sin embargo, la marihuana ya había abierto rutas de distribución clandestinas, y lo único que faltaba era un producto más rentable y atractivo para los consumidores. Fue en ese contexto que la cocaína emergió como el nuevo oro blanco. Según la revista Forbes, Jorge Luis Ochoa fue quien tuvo la idea genial de consolidar el Cártel de Medellín. Para las autoridades norteamericanas, los Ochoa representaban un clan que controlaba aproximadamente el 30% de la cocaína exportada por el Cártel de Medellín, organización que a su vez dominaba el 80% del mercado en Estados Unidos. En la década de 1970, bajo la fachada de estudios y trabajo en ganadería, Jorge Luis viajó nuevamente a Estados Unidos y comenzó a hacer contactos en el mundo del tráfico de marihuana. Su incursión coincidió con el auge de la bonanza marimbera, un período en el que el contrabando de marihuana desde la costa caribe colombiana generó enormes ingresos ilícitos. Sin embargo, cuando las políticas antidrogas de Colombia y Estados Unidos se endurecieron y California empezó a producir marihuana localmente, los Ochoa vieron en la cocaína un negocio más rentable. Aprovechando las rutas de tráfico ya establecidas y la infraestructura existente, simplemente reemplazaron los cultivos de marihuana por plantaciones de coca. Además, se adaptaron zonas del país para la producción y refinamiento del alcaloide en sofisticados laboratorios clandestinos. Con el incremento del consumo de cocaína en Estados Unidos, en 1978 se consolidó el Cártel de Medellín, organización que llegó a controlar el 80% de la cocaína mundial. Jorge Luis Ochoa, junto con sus hermanos, formó el llamado Clan Ochoa, convirtiéndose en la segunda fuerza dentro del cártel, solo por debajo de Pablo Escobar. Mientras amasaban una de las mayores fortunas de Colombia, mantenían una fachada de ganaderos, criadores de caballos y empresarios antioqueños exitosos. Jorge Luis fue quien estableció las principales conexiones para el envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. A comienzos de la década de 1980, la producción de cocaína se realizaba en campamentos clandestinos ubicados en las selvas de Caquetá y Meta. Desde allí, el alcaloide era transportado a puntos estratégicos dentro de Colombia y luego cargado en avionetas que lo llevaban a destinos como las Bahamas, donde el cártel tenía una isla que funcionaba como base para el envío final a los Estados Unidos.
Su principal contribución al negocio fue establecer una red de distribución en Estados Unidos con la colaboración de su hermano Fabio, quien se radicó en Florida para fortalecer las operaciones. Gracias a esto, se consolidó el llamado Cártel de Medellín, que operaba como una organización colaborativa entre diversas figuras clave del narcotráfico, como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. A diferencia de Escobar, quien tenía un perfil violento y mediático, Jorge Luis Ochoa era más diplomático y reservado. Su rol principal dentro del cártel se enfocaba en la logística y el transporte, utilizando rutas aéreas y marítimas para mover la droga a gran escala. Uno de los centros de producción más importantes del cártel fue Tranquilandia, un extenso complejo ubicado en la selva de los departamentos de Caquetá y Meta, en la región de los Llanos del Yarí. Allí se establecieron 19 laboratorios y 8 pistas de aterrizaje, operadas por el Cártel de Medellín para el procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. Mientras el narcotráfico generaba enormes ganancias, otros grupos intentaban beneficiarse de manera indirecta. La familia Ochoa, de reconocida posición económica, fue blanco de extorsiones por parte del grupo guerrillero M-19, lo que afectó también a ganaderos y terratenientes cercanos. El 12 de noviembre de 1981, Martha Nieves Ochoa Vázquez, hermana de los Ochoa, fue secuestrada por el movimiento revolucionario M-19 al salir de la Universidad de Antioquia. Sus captores exigieron $1.200.000 por su liberación. Paralelamente, Carlos Leder logró escapar de un intento de secuestro perpetrado por el mismo grupo guerrillero. Estos eventos, sumados a información obtenida por interceptaciones militares que advertían sobre un posible intento de secuestro contra Jorge Luis Ochoa, llevaron a una reunión clave en el Hotel Intercontinental de Medellín. A ella asistieron 223 personas, incluyendo líderes del narcotráfico, ganaderos y, según algunas fuentes, altos mandos del ejército colombiano. En ese encuentro se creó el grupo Muerte a Secuestradores Más, con el objetivo de combatir a la guerrilla. Se recolectaron 446 millones de pesos de la época, utilizados para financiar un ejército de aproximadamente 2.230 hombres. El lanzamiento del MAS se dio de forma espectacular. Fue durante un partido de fútbol entre América y Deportivo Cali. En ese preciso momento, una avioneta sobrevoló el Estadio Pascual Guerrero y lanzó miles de panfletos anunciando su creación. La primera gran acción del grupo fue el secuestro de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, guerrillero responsable del rapto de Marta Ochoa, incluyendo a su esposa Marta Correa Velázquez. Bajo esta presión, el M-19 liberó a Marta Ochoa tras 92 días de cautiverio sin recibir ningún pago. Correa Velázquez fue dejada frente a las instalaciones del diario El Colombiano, atada de pies y manos. Entre 1982 y 1984, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos evitaron los grandes escándalos, manteniendo un perfil bajo y utilizando el negocio familiar de la ganadería como fachada. Mientras tanto, Pablo Escobar intentaba incursionar en la política. Según su hijo Juan Pablo Escobar, el Cártel de Medellín financió las campañas presidenciales de Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur. En ese contexto, surgieron propuestas para la legalización de las drogas y un marco legal que permitiera a los narcotraficantes integrarse en la vida social y política del país. Sin embargo, estos intentos fracasaron debido a la oposición de sectores tradicionales y la lucha emprendida por el nuevo liberalismo, liderado por el candidato presidencial Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. A mediados de 1984, la situación se tornó más compleja. En marzo, la policía antidrogas, bajo el mando del coronel Jaime Ramírez y con la supervisión de Rodrigo Lara Bonilla, desmanteló el complejo de Tranquilandia. En respuesta, el 30 de abril de 1984, 2 sicarios del grupo Los Quesitos asesinaron a Lara Bonilla en el norte de Bogotá. Este hecho desató una feroz persecución contra los principales líderes del narcotráfico.
el presidente Belisario Betancur lanzó la primera gran guerra contra el narcotráfico, con medidas como el embargo de bienes y el endurecimiento de penas. Para evitar la presión del Estado, los jefes del cártel de Medellín huyeron a Panamá, donde en mayo de 1984 intentaron negociar con el gobierno colombiano en los llamados Diálogos de Panamá. Al fracasar, optaron por una estrategia de terror, marcando el inicio de una guerra total que los obligaría a regresar clandestinamente a Colombia en los meses siguientes. Luego del asesinato de Lara Bonilla, el gobierno de Belisario Betancur aprobó de inmediato la ley de extradición, dando inicio a la guerra contra el narcotráfico en Colombia y restaurando el estado de sitio, el cual había sido retirado 2 años antes por las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros. Esto generó una masiva militarización en Bogotá y Medellín, lo que, en los días siguientes, provocó protestas estudiantiles que culminaron en la masacre de la Universidad Nacional, ocurrida 16 días después. Más tarde, Betancur asignó al abogado y jurista Enrique Parejo González, copartidario de Lara en el nuevo liberalismo, como nuevo ministro de Justicia hasta 1986, cuando fue asignado como embajador en Hungría. En ese cargo, Parejo González fue víctima de un intento de homicidio el 13 de enero de 1987 en Budapest, por parte de un sicario contratado por el cártel de Medellín. Jorge Luis Ochoa Vázquez, siendo uno de los principales líderes del cártel de Medellín, fue una figura clave dentro del grupo conocido como los extraditables. Esta facción, compuesta por narcotraficantes que eran reclamados por la justicia de Estados Unidos, llevó a cabo una serie de atentados contra instituciones colombianas con el fin de evitar su extradición. Desde 1984 se iniciaron negociaciones entre este grupo y el gobierno colombiano, pero estas conversaciones se rompieron definitivamente en agosto de 1989, cuando el entonces presidente Virgilio Barco rechazó la propuesta de los narcotraficantes de desmantelar su negocio de cocaína y repatriar sus capitales a cambio de ser juzgados en Colombia. La negativa del gobierno dio inicio a lo que se conoció como la Guerra Total, un periodo de violencia extrema en el país impulsado por el narcoterrorismo. La primera gran captura de Jorge Luis Ochoa Vázquez en el exterior se produjo en noviembre de 1984, cuando en compañía de otro zar de la cocaína, Gilberto Rodríguez Orejuela, fue detenido por las autoridades españolas a solicitud de la DEA, que sospechaba que los narcos se encontraban en el país europeo. Su arresto fue visto como un duro golpe para la organización narcotraficante y de inmediato se generó una intensa presión por parte del cártel de Medellín para impedir su extradición a Estados Unidos. Ochoa había huido a Madrid con su esposa María Lía Posada Echeverry en junio del mismo año, buscando tranquilidad tras la presión ejercida por el Estado colombiano en su contra y en contra de los demás miembros del cártel de Medellín debido a la muerte del ministro de Justicia, Lara Bonilla. Estados Unidos, teniendo pruebas en contra de Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, solicitó al gobierno español su extradición. Sin embargo, los cárteles de Medellín y Cali reunieron $30 millones para pagar sobornos y tras 18 meses lograron que ambos capos fueran enviados a Colombia. Finalmente, en julio de 1986, Ochoa fue extraditado. Ya en Colombia, fue acusado de contrabando de toros de Lidia, donde enfrentó un proceso judicial en Cartagena. Fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión, de los cuales no cumplió ni un solo día, ya que obtuvo la libertad bajo fianza con la condición de presentarse cada 15 días en el juzgado. Por obvias razones, nunca se presentó, lo que generó una gran controversia y puso en entredicho la eficacia de la justicia colombiana en la lucha contra el narcotráfico. El segundo arresto de Jorge Luis Ochoa ocurrió en noviembre de 1987 en un operativo en el Valle del Cauca. Se sospecha que su captura fue facilitada por una delación del cártel de Cali, rival del cártel de Medellín. La noticia de su detención causó un gran revuelo en Colombia,
ya que muchos consideraban que la justicia había cometido un error al haberlo dejado en libertad en 1986. Sin embargo, su recaptura generó expectativas de que finalmente sería extraditado a Estados Unidos, como había ocurrido con Carlos Leder Rivas, capturado y extraditado el 4 de febrero de 1987. No obstante, comenzaron a surgir una serie de obstáculos legales que impedirían su extradición. En primer lugar, no existía una orden de captura con fines de extradición en su contra. Para que ésta pudiera ser emitida, primero debían resolverse los procesos judiciales pendientes en Colombia, incluido el relacionado con el contrabando de reses de Lidia. Tras la captura de Ochoa, el cártel de Medellín desató una ofensiva sin precedentes contra el Estado colombiano. A través de un comunicado, el grupo Los Extraditables advirtió que, si se procedía con la extradición de Ochoa a Estados Unidos, se desataría una guerra total y absoluta contra la clase política del país. En el comunicado, amenazaron con asesinar a los principales líderes políticos de los partidos tradicionales. Junto con estas amenazas, el cártel llevó a cabo dos ataques significativos. El primero fue el asesinato de Rafael Cardona Salazar, un comerciante de autos de colección en Medellín. Y el segundo fue el intento de secuestro de Juan Gómez Martínez, periodista y candidato a la alcaldía de Medellín. En un episodio bastante dramático, Gómez Martínez logró defenderse a capa y espada con la ayuda de su hijo y frustrar el secuestro a punta de balas. Mientras tanto, la noticia de que el automóvil en el que Ochoa había sido capturado estaba registrado a nombre de un agregado militar de la Embajada de Honduras en Bogotá generó aún más controversia. El ministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, hizo grandes esfuerzos para impedir la liberación de Ochoa, pero se encontraba en una carrera contra el tiempo. A pesar de las presiones del presidente Virgilio Barco, el Estado no tenía una orden de captura con fines de extradición, lo que significaba que, legalmente, Ochoa aún podía recuperar su libertad. Finalmente, el 30 de diciembre de 1987, Jorge Luis Ochoa Vázquez recuperó su libertad tras pasar solo 27 días en prisión. Su abogado presentó un recurso de habeas corpus argumentando que no existía justificación legal para mantenerlo detenido. El caso fue llevado ante el juez Andrés Enrique Montañez, quien, a pesar de las advertencias del ministro Lou Murtra, falló a favor de la liberación de Ochoa. La tarde del 30 de diciembre, mientras la atención del país se centraba en un intento de fuga en la cárcel Modelo, la orden de libertad de Ochoa llegó a La Picota. Hacia las 8 de la noche, salió tranquilamente por la puerta principal de la prisión. Como consecuencia de este episodio, el juez Montañez fue investigado por la justicia penal y el director de prisiones enfrentó cargos, aunque argumentó que estaba atendiendo la crisis en la Modelo y no podía desobedecer la orden judicial. El ministro de Justicia, Enrique Lou Murtra, logró posteriormente la emisión de 5 órdenes de captura con fines de extradición contra los principales capos del cártel de Medellín. Y el 30 de abril de 1991 fue asesinado en Bogotá por sicarios. En el momento del ataque ya no era ministro de Justicia, pero seguía siendo un fuerte opositor del narcotráfico. El crimen fue atribuido a órdenes de Pablo Escobar, quien lo consideraba una amenaza por su respaldo a la lucha contra el narcotráfico y la extradición. El asesinato ocurrió en plena crisis de seguridad en Colombia, cuando Escobar había declarado una guerra contra el Estado y contra figuras que apoyaban su captura y extradición. Ese mismo año, las revistas Fortune y Forbes estimaron la fortuna de Jorge Luis Ochoa Vázquez en $2.000 millones, colocándolo entre las 20 personas más ricas del mundo. A pesar de la intención del gobierno colombiano y de Estados Unidos de extraditarlo, su cercanía con Pablo Escobar le garantizó protección. Escobar, conocido por su lealtad a sus aliados más cercanos, ejerció una gran presión para evitar que Ochoa fuera enviado a Estados Unidos, lo que dificultó aún más cualquier intento de extradición. La segunda caída de Jorge Luis Ochoa Vázquez demostró el poder y la influencia del cártel de Medellín sobre el sistema judicial colombiano.
Aunque su captura en 1987 fue vista como un triunfo inicial para las autoridades, la falta de una orden de extradición, sumada a la violencia desatada por el cártel, le permitió recuperar su libertad en tiempo récord. Este episodio dejó en evidencia las fallas estructurales en el sistema judicial colombiano que permitieron que uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia saliera en libertad casi sin consecuencias. Sin embargo, la presión del gobierno y de la comunidad internacional aumentaría con el tiempo, preparando el terreno para los eventos que marcarían la caída definitiva del cártel de Medellín en los años siguientes. La tercera caída de Jorge Luis Ochoa Vázquez, aunque esta vez por decisión propia, ocurrió el 15 de enero de 1991. En el atrio de la iglesia del municipio de Caldas, Antioquia, allí lo recibió la entonces directora del Departamento de Instrucción Criminal, Marta Luz Hurtado. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia de Colombia en 1990, su gobierno implementó una estrategia para desarticular al cártel de Medellín mediante incentivos judiciales para los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente a la justicia. Este plan incluía la prohibición de la extradición a Estados Unidos, una de las principales preocupaciones de los capos de la droga, además de rebajas de penas y garantías de un juicio imparcial dentro del país. Bajo este nuevo panorama, Ochoa Vázquez decidió entregarse luego de un proceso de negociación que incluyó la emisión de un decreto presidencial que garantizaba que no sería extraditado. Una vez bajo custodia, fue juzgado por delitos relacionados con narcotráfico y el Tribunal Penal le sentenció a 8 años y 4 meses de prisión, a pagar el equivalente de 100 salarios mínimos y a entregar al gobierno la hacienda La Clara, ubicada en Codazzi, Cesar, cuyo inmueble estaba avaluado en 2.000 millones de pesos. Sin embargo, gracias a diversos beneficios procesales y reducción de pena por buena conducta, su sentencia se redujo a 5 años, 5 meses y 21 días, logrando recuperar su libertad antes de lo previsto. Finalmente, en 1996, quedó en libertad, alejándose aparentemente del negocio que lo había convertido en uno de los hombres más buscados del mundo. Su entrega marcó un punto clave en la estrategia de sometimiento del Estado colombiano hacia los líderes del cártel de Medellín, aunque no logró frenar la violencia y la guerra desatada por Pablo Escobar contra las autoridades. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ha señalado a Jorge Luis Ochoa como una figura clave en la escalada de terrorismo en Colombia. Según Popeye, Ochoa habría facilitado la llegada al país de un integrante de la organización terrorista vasca ETA, conocido con el alias de Miguelito. Este individuo habría entrenado a los hombres de Pablo Escobar en el uso de explosivos activados a distancia, lo que permitió al cártel de Medellín intensificar su guerra contra el Estado colombiano. Velázquez también atribuyó a Ochoa una presunta autoría intelectual en diversos crímenes de alto impacto que sacudieron a Colombia. Uno de los más recordados fue el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza, el 17 de diciembre de 1986 en Bogotá. El periodista, un férreo opositor del narcotráfico, fue acribillado por sicarios del cártel de Medellín cuando salía de la sede del periódico, un crimen que marcó un antes y un después en la lucha contra los carteles. Más adelante, el 18 de agosto de 1989, el país quedó conmocionado por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, precandidato presidencial y uno de los más acérrimos enemigos del narcotráfico. Durante un evento de su campaña en Soacha, fue atacado a tiros frente a miles de seguidores, un hecho que estremeció a la nación y puso en evidencia el poder de los carteles sobre la política colombiana. Un año antes, el 18 de enero de 1988, se había registrado otro suceso que reflejaba la capacidad de intimidación del cártel de Medellín: el secuestro de Andrés Pastrana Arango, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá. Ordenado por Pablo Escobar, este secuestro fue un mensaje directo a la clase política del país. Aunque Pastrana fue liberado una semana después, el episodio dejó en claro que nadie estaba a salvo de la violencia narcotraficante.
Entre 1989 y 1993, Medellín se convirtió en un campo de batalla. Cerca de 500 policías fueron asesinados en las calles de la ciudad, víctimas de la guerra declarada por el Cártel de Medellín contra las fuerzas del orden. Jorge Luis Ochoa también ha sido señalado en investigaciones que lo vinculan con el asesinato de figuras clave en la lucha contra el narcotráfico, hombres que, desde sus posiciones de poder, enfrentaron con firmeza a los carteles y pagaron con sus vidas el desafío. Uno de los casos más significativos es el del excoronel de la Policía Antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez, quien lideró la Operación Tranquilandia en 1984, una de las mayores ofensivas contra el narcotráfico en Colombia. Durante esta operación fueron decomisadas aeronaves de su propiedad, lo que lo convirtió en un enemigo directo de los grandes capos. 2 años después, el 17 de noviembre de 1986, Ramírez fue asesinado en Bogotá, en lo que se consideró una represalia directa por su papel en la lucha contra el crimen organizado. Otro golpe certero al Estado ocurrió el 18 de agosto de 1989, cuando fue asesinado el comandante de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero. La emboscada, perpetrada en Medellín, fue particularmente impactante, no solo por la violencia con la que se ejecutó, sino porque se llevó a cabo el mismo día en que Luis Carlos Galán Sarmiento caía bajo las balas en Soacha. Las investigaciones revelaron que en el atentado contra Franklin Quintero se utilizó un helicóptero vinculado a los Ochoa Vázquez, lo que generó aún más sospechas sobre su participación en los ataques a las fuerzas del orden. Pero la persecución contra los hombres que combatían al narcotráfico no se detuvo allí. El coronel Hugo Martínez Poveda, líder del bloque de búsqueda, también fue blanco de atentados. Sin embargo, a diferencia de otros altos mandos de la policía, Martínez logró sobrevivir y continuar su labor, siendo el responsable de dirigir la operación que terminó con la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993. Su resistencia a los constantes ataques representó un golpe moral para los narcotraficantes, quienes no lograron silenciarlo como lo habían hecho con tantos otros. En la actualidad se sabe poco sobre su paradero, ya que ha evitado la atención pública y no ha concedido entrevistas. Se le ha visto en algunas ferias ganaderas y se dice que disfruta viajar en su motocicleta Harley, desde Antioquia, su tierra natal, hasta la costa caribeña colombiana. Su hermano Fabio mencionó que, durante su tiempo en prisión, Jorge Luis se interesó en proyectos de energías limpias, aunque no hay mucha información al respecto debido a su deseo de mantener un perfil discreto. En el año 2024, su hermano Fabio Ochoa Vázquez fue deportado a Colombia tras cumplir una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos. Este hecho ha vuelto a poner en el foco mediático a la familia Ochoa, aunque Jorge Luis continúa alejado de la vida pública. A diferencia de otros capos del Cártel de Medellín, Ochoa evitó tanto la extradición como la muerte violenta que selló el destino de personajes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. No cayó en una emboscada, no terminó en una prisión estadounidense y tampoco se convirtió en un objetivo de guerra. Simplemente desapareció de la opinión pública. Se dice que, tras su liberación, Jorge Luis Ochoa llevó una vida discreta y sin mayores problemas con la justicia. Sin embargo, el rastro de su fortuna y su verdadero papel en la reestructuración del narcotráfico tras la caída del Cártel de Medellín sigue siendo un misterio. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que optaron por seguir operando en la clandestinidad, Ochoa optó por el silencio absoluto. Aunque su nombre dejó de aparecer en los titulares, su historia es un recordatorio de cómo el narcotráfico transformó Colombia y hasta qué punto el poder del dinero pudo corromper la justicia. Mientras que muchos de sus contemporáneos encontraron un final violento, Ochoa logró evadir la extradición y rehacer su vida, un privilegio que muy pocos en su posición pudieron alcanzar. En resumen, Jorge Luis Ochoa Vázquez ha optado por una vida reservada, enfocándose en actividades ganaderas y manteniéndose alejado de este inframundo criminal desde que recuperó su libertad.
Hoy sigue siendo un personaje en la historia del narcotráfico colombiano, un hombre que sobrevivió a la guerra que él mismo ayudó a desatar. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.